Muy buen día, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la videoconferencia de nuestro curso de química. Hoy estudiaremos el tema de reacciones químicas y balance de reacciones por el método redox. A continuación les voy a compartir el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica los tipos de reacciones y resuelve problemas con aplicación de balance de reacciones químicas haciendo uso del método redox, mostrando en sus resultados que la cantidad de átomos o elementos en las sustancias reactantes sean igual a la de los productos, para lo cual debe seguir un proceso coherente, fundamentado e interpreta los resultados obtenidos. En el tema, voy a definir qué es una reacción química, pero para ello vamos a ver primero los elementos que participan de estas. Observemos la ecuación que está establecida de forma general. Esta ecuación está establecida de forma general, donde las sustancias A y B, ¿no?, las que están con mayúsculas, son sustancias llamadas reactivos, ¿ya? Los reactivos vendrían a ser algunos elementos o compuestos que una vez que se han mezclado, estos van a reaccionar químicamente. Entonces tenemos las sustancias llamadas reactivos, acabo de definir que es un reactivo, mientras que las sustancias C y D, que son mayúsculas también, que se encuentran al otro lado de la flecha, ¿sí?, son sustancias llamadas productos. Y los productos también son sustancias, ¿no?, que se forman durante la reacción. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos definido que es un reactivo y que es un producto, establecido aquí en nuestra ecuación con las letras mayúsculas. La flecha que se encuentra en medio, esta flechita de acá, que se encuentra en medio, significa la transformación. Quiere decir entonces que A y B se transforman en C y D. Es decir, los reactantes se transforman en productos y para lograr la transformación, los reactantes se van a combinar mediante rupturas de enlace para formar productos, ¿sí?, que son las mismas sustancias que los reactantes, pero con diferentes enlaces y diferentes propiedades químicas. Muy bien. Y ahora, ¿qué significan estas letras que están aquí como subíndices, ¿no? Indica la E, ¿no? Esta letra E, ¿sí? Entre paréntesis, nos indica el estado físico en el que se encuentran las sustancias. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una S, ¿no?, de sólido, podemos encontrar una L de líquido, o de repente una G de gas, ¿no?, está en estado gas, o podemos encontrar una AC, que significa acuoso, ¿ya? AC, acuoso, o también podemos encontrar unas letras CC, que significa concentrado, ¿ya? Muy bien, también podemos identificar aquí en esta ecuación estas letras A, B, C y D, pero en minúsculas. ¿Qué significan estas letras en minúsculas? Estas van a representar los coeficientes del balance de materia, ¿sí? Coeficientes del balance de materia. Muy bien, ustedes saben que una reacción química debe de cumplir la ley de la conservación de la materia, ¿sí? ¿Qué significa la ley de la conservación de la materia? ¿No? Tiene un enunciado, ¿no? Si la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esto, si yo lo interpreto, prácticamente me quiere decir que el número y tipo de átomo en ambos lados de la flecha, ¿sí?, en ambos lados, tanto en los reactantes como en los productos, en ambos lados de la flecha, deberán ser iguales, ¿sí?
La masa se debe conservar durante la reacción. Y este sería entonces el concepto de toda nuestra ecuación, ¿no? Y nos estamos guiando, nuestra ecuación, nuestra reacción química, nos guiamos, ¿verdad? De cada elemento que vemos aquí y estamos estableciendo nuestra definición. Y también es importante mencionar que casi todas las reacciones absorben o producen energía. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a conocer las condiciones o circunstancias en que las reacciones químicas se llevan a cabo y la materia pueda modificar su composición. Tenemos el simple contacto de sustancias, es decir, dos sustancias se van a juntar, ¿sí? De manera simple van a hacer un contacto entre ellas. Entonces, la mayoría de las reacciones se llevan a cabo mediante esta condición. La mayoría juntan dos sustancias y se observa la reacción. Esa es la más sencilla. También tenemos el uso de energía calorífica, que nos indica, por aquí, acá está el uso de energía calorífica, nos indica que la reacción necesita calor para iniciarse, ¿sí? Sin el calor, es decir, la reacción no produce. Y el instrumento que usamos comúnmente para esta circunstancia es el mechero. Tenemos por aquí los reactantes en solución. Entonces, los reactantes en solución vienen a ser sustancias químicas que son disueltas en agua. En otras palabras, son disoluciones acuosas. ¿no? Y finalmente, el uso de los catalizadores. ¿no? El uso de catalizadores que también son sustancias químicas, estos catalizadores. Estos ingresan en la reacción química en mínimas cantidades, con el objetivo de acelerar la velocidad de la reacción, o también existen catalizadores que retardan o que inhiben la velocidad de la reacción. Vamos a identificar las evidencias que observamos durante la reacción química. De esta manera voy a poder darme cuenta si estoy o no frente a una reacción. Entonces, las evidencias vendrían a ser manifestaciones claras que nos permiten identificar un cambio químico, como por ejemplo, si juntamos dos reactantes y observamos que se desprende gas, ¿sí? Hacia nuestra atmósfera, ¿no? Vamos observando que se desprende un gas. Ese desprendimiento de gas viene a ser, ¿sí? Una evidencia de reacción química o la liberación de gas. También, como vemos aquí en esta figurita, estamos viendo el cambio notorio de color, ¿sí? Por ejemplo, de color, este es color medio plateado, ¿no? A color marrón rojizo. Entonces, miren, este cambio de color es muy notorio. Así son las evidencias en una reacción. El cambio de color es muy notorio. No es un cambio de color que yo espero de repente encontrar, ¿no? Si es que yo cojo agua y azúcar, combino las dos sustancias, ¿no? Bueno, en este caso, la palabra mejor dicha es mezclo, ¿no? Mezclo el azúcar con el agua. Y bueno, si mi azúcar ha sido de esa azúcar rubia que conocemos, ¿no? Posiblemente el agua se vaya a tornar un poco ámbar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo lo espero por la presencia del azúcar, ¿no? El azúcar rubia le da esa tonalidad ámbar, ¿no? Entonces, eso no es una evidencia de reacción, un cambio de color, porque no es notorio, no es un cambio plum, ¿no? Por decir, de color transparente a fucsia, ¿no? O a rojo, o amarillo, ¿no? Esos cambios de colores indican una reacción química. Aquí se está expresando en esta figura, ¿no? La reacción de oxidación, este fierro se está oxidando, es por eso que presenta esa tonalidad color marrón rojizo, ¿ya? Entonces, no vayamos a confundirnos con las mezclas, ¿no? Que, bueno, o también si yo mezclo, digamos, el café pues es color oscuro y se va a pintar transparente a marrón oscuro, no, tampoco, ese también es una mezcla, ¿ya? La reacción química es un color
que a veces no se ve de dónde aparece ese otro color, ¿no? En cambio, en la mezcla de café con agua, sí, el café le está dando la coloración, ¿no? Y yo lo espero porque el café tiene ese color, ¿no? Pero en este caso no. En este caso, ¿de dónde viene la coloración marrón rojiza? Entonces siempre debe haber un cambio notorio de color. No lo debe de aportar ninguno de los reactivos. Ojo, no los debe de aportar. Muy bien. También tenemos otro caso, podemos mencionar, digamos que si juntamos dos sustancias líquidas, ¿no? Dos sustancias líquidas, y como producto de esa combinación aparece una sustancia sólida. Pero yo espero, se supone, ¿no? Esperamos nosotros que de dos sustancias líquidas me aparezca otra sustancia líquida, porque yo estoy juntando dos sustancias, ambas líquidas. Pero en la reacción química, ¿qué ocurre si yo junto dos sustancias líquidas y me aparece una sustancia sólida? Entonces, ese sólido, ¿no? En química le llamamos a ese sólido le llamamos precipitado, ¿sí? Así lo vamos a llamar, precipitado. Y bueno, pues el precipitado puede estar en polvillos, ¿sí? Como talcos, así, polvitos. Puede estar en forma de cristales también, o puede estar en forma de coágulos, ¿ya? Entonces, si aparece, ¿no? Una sustancia sólida, entonces es una reacción química. Listo. También aquí en esta última figura tenemos acá, tenemos la liberación de energía bajo la forma de luz y calor. En la imagen vemos que se está desprendiendo luz, pero también puede ser que se desprenda calor, ¿no? El calor se puede dar de dos formas, si es que se libera o se absorbe, ¿no? En el caso de que se absorba, ¿no? Se absorbe hacia el interior de la reacción, va a dar lugar al tipo de reacción endotérmica, ¿sí? Y endotérmica, si es que nosotros tocamos el recipiente que tiene la reacción, pues eso se va, la sensación, ¿no? Es frío, ¿no? Se va a sentir de esa manera, se va a sentir fría, ¿sí? Y también el calor se puede liberar al exterior, originando el tipo de reacción exotérmica, ¿sí? Ahí también la sensación es caliente. Si nosotros tocamos el recipiente que tiene la reacción, ¿no? La reacción química exotérmica, eso va a quemar, ¿sí? Entonces, esas son algunas evidencias, también entre otras evidencias, como por ejemplo alguna efervescencia o algunas pequeñas explosiones, ¿no? También podemos mencionarlas como evidencia de reacción. Ahora, si yo junto dos sustancias y no pasa nada, como espero un tiempo, porque a veces también la velocidad de la reacción es lenta y demora en formar los productos, ¿no? Y durante la transformación se ven las evidencias, ¿no? Espero un tiempo, por decir 5 minutos, observo, se ha formado algún precipitado de repente, ¿no? O ha habido algún cambio de color, o se ha liberado de repente energía o calor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar para identificar si estoy frente a una reacción química o no. Ahora vamos a revisar los tipos de reacciones químicas. Vamos a ver la reacción de combinación o síntesis, ¿no? Este tipo de reacciones son aquellos que dos sustancias se van a unir para formar un único producto. En esta reacción, los átomos de los reactivos se van a reagrupar para dar lugar al producto según la siguiente fórmula. Y aquí tenemos esta fórmula, ¿no? Aquí tenemos A, que es la sustancia, más B, ¿sí? Son dos sustancias, ¿sí? Por eso acá dice varias sustancias, indica puede haber otra más, puede haber una tercera más C, ¿no? Estas sustancias se van a combinar y van a formar una sola. Obviamente van a estar las dos, ¿no? Van a estar acá, una sola sustancia. Vamos a ver un ejemplo aquí con el elemento azufre y oxígeno, esta molécula de oxígeno y este átomo de azufre. Entonces, ambos
¿sí? Se van a combinar en reacción y van a formar este producto. Recuerden que el producto es único, quiere decir que solo es un producto que contiene a ambas especies reactantes, ¿sí? Acá también, hidrógeno, la molécula de hidrógeno, y la molécula de oxígeno. Ambas se unen en reacción química para formar una sola molécula o un solo producto, que en este caso es el agua. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí ya tenemos nuestra reacción de combinación. Siempre obedece a esta digamos, reacción expresada de forma general. Veamos la reacción de descomposición. Estas son reacciones en las que a partir de un compuesto se pueden obtener dos o más sustancias, ¿sí? Descomposición, se descomponen, ¿verdad? Esta reacción, los átomos que forman un compuesto se separan para dar los productos, según la siguiente fórmula general, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí indica una sustancia. Un minuto, por favor. Ahí está. Vamos a usar nuestro láser. Y aquí estamos observando una sola sustancia, ¿sí? Que se va a descomponer, ¿sí? Y esta que se descompone en sus partes. Aquí tenemos a la sustancia A y a la sustancia B, ¿no? Y al descomponerse, pues ambas se separan, ¿sí? Es casi el contrario de la reacción de combinación, ¿ya? Veamos estos ejemplos. Aquí tengo una sustancia, en este caso es una sal, ¿no? Ya sabemos cómo es una sal, ya la hemos estudiado. Entonces, aquí tenemos la sal que se va a descomponer en reacción. Vamos a ver qué forma. Aquí está formando, miren, ¿sí? Una sal aloidea, binaria, ¿sí? Y oxígeno. Entonces, aquí ha sufrido una descomposición esta sal oxisal, ¿sí? Acá también el agua yo lo puedo descomponer. Rompo el enlace y saco al hidrógeno y al oxígeno. Ahí está, ¿no? Ha ocurrido una descomposición. Pasamos a la reacción de desplazamiento o sustitución. Este tipo de reacción ocurre de forma simple, o sea, el desplazamiento es simple, en el cual va a reaccionar un compuesto con un elemento. Entonces, si yo observo, como en este caso, un compuesto, ¿sí? A y B, y un elemento, en este caso C, ambos van a reaccionar formando productos, ¿sí? Y su mecanismo de desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en sí se ocurre cuando el elemento que está solo desplaza al catión del compuesto. Entonces, el catión del compuesto, vamos a ver, en este caso es A. Este es el catión, ¿sí? El positivo y B es el negativo, ¿correcto? De acuerdo a la ley de la polaridad. Entonces, el elemento C que está solito, ¿sí? Va a desplazar al catión. Entonces, si lo desplaza, entra en su lugar. El elemento se entra en el lugar de A y A pues sale solo. ¿Listo? Entonces, si C entra, ojo, miren, si C entra en el lugar de A, entonces aquí me quedaría CB. ¿Cierto? Acá está, CB. Y si A salió, sale solo. ¿Sí? Ahí está el desplazamiento simple. Un solo desplazamiento. ¿Dónde está ese desplazamiento? Acá. Muy bien, veamos un ejemplo. Aparte, y ahora sí, con los reactivos, ¿no? Usando nuestras sustancias químicas, tenemos hierro y tenemos ácido clorhídrico. ¿Quién es el elemento que se encuentra solo? En este caso, el que se encuentra solo es el elemento hierro. Hierro va a desplazar al catión de esta sustancia. ¿Quién es el catión? Vamos a ver. El hidrógeno, ¿verdad? Positivo. Este es el catión y cloro es el anión. Eso ya lo sabemos cuando hemos estudiado los ácidos hidrácidos, ¿no? Hemos repasado lo que son cationes de aniones, ya sabemos, el catión siempre es la carga positiva, en este caso el hidrógeno, que es el grupo funcional de un ácido, y hierro pues va a ingresar y va a desplazar al hidrógeno. Y el hidrógeno
se desplaza y sale solo. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro desplazamiento, que es este de acá, este es el desplazamiento simple, ¿sí? Entonces, si hierro entra acá, me quedaría hierro-cloro, ¿cierto? Hierro-cloro, miren aquí, hierro-cloro, ¿no? Obviamente luego de hacer el desplazamiento, hago el balance de las cargas para esta sustancia, ¿ya? Entonces, la carga de hierro, ¿cuánto sería, no? Carga o estado de oxidación, baja, ¿no? Y el cloro, que es 1, baja, ¿no? Entonces, hierro trabaja con 2 y cloro trabaja con 1, bajan esas cargas y esta fórmula, ¿no?, está correcta. Si este producto está bien formulado también. Y por otro lado, el hidrógeno, al salir solo, el hidrógeno, ¿sí?, sale forma molecular, dando origen al gas hidrógeno, ¿sí? Y acá está el gas hidrógeno. No le puedo colocar hidrógeno 1, ojo, ¿ah?, porque esto es un gas. Sale en estado gaseoso, como me indica aquí en este estado, está en estado gaseoso. Entonces el gas de hidrógeno tiene la fórmula H2. ¿Listo? Muy bien, pasamos al siguiente ejemplo donde zinc, que es el elemento metálico, se encuentra solo, va a desplazar al cobre en esta molécula que es una sal oxisal. Vamos a ver, este es el cobre, es el catión. Entonces yo le voy a colocar positivo aquí. Positivo, y el zinc entonces es el negativo, perdón, es el elemento que va a desplazar y entra en el lugar de cobre. Entonces cobre va a tener que salir. Entonces si zinc entra en lugar de cobre, aquí me quedaría zinc, azufre, oxígeno 4, ¿no? Entonces aquí me quedaría de esta manera, ¿cierto? Y el cobre que salió, ¿sí?, solo queda acá, solito. Y ocurrió el desplazamiento. Ojo que desplaza al catión. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al siguiente. Pasamos a las reacciones de doble desplazamiento, ¿no? En estas reacciones participan dos compuestos, ¿sí? Vamos a ver. Aquí tenemos dos compuestos, ¿no? Dos compuestos, ya no hay elementos. Hay dos compuestos los cuales sus cationes de estos compuestos van a intercambiar entre sí, formando nuevas sustancias. Entonces van a intercambiar entre sí. Quiere decir que su catión de positivo, su catión para acá es el elemento B. Entre ellos van a cambiar de lugar. A pasa al lugar de B y B pasa al lugar de A. Esta sería la primera o el primer desplazamiento y este sería el segundo desplazamiento. Muy bien, entonces si A entra en lugar de B, entonces aquí quedaría AZ, ¿no? Y si B entra en lugar de A, me quedaría BX, ¿no?, como indica los productos, ¿sí? Ahora no solamente es hacer la parte mecánica del desplazamiento, sino también luego hay que verificar los estados de oxidación de estos elementos para que bajen, ¿sí? Recuerden que tenemos que colocar el producto correctamente. No es simplemente hacer el desplazamiento doble y se acabó. No, hacemos el desplazamiento doble y verificamos las cargas correctas para que éstas bajen y la fórmula quede lista. Porque puede ser que si yo olvido evaluar las cargas, pues esa fórmula no exista. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos cloruro de sodio con nitrato de plata. ¿Quiénes son los cationes aquí? El elemento sodio con el elemento plata de este compuesto. Entre ellos pues va a haber un intercambio de cationes. Sodio pasará al lugar de plata y plata pasará al lugar de sodio. Ahí están los dos desplazamientos. Entonces, ¿cómo queda? Si sodio entra acá, me quedaría sodio NO3, ¿cierto? Y si plata entra acá, me quedaría Ag cloro, ¿cierto? Como indica los productos. Muy bien. Ahora sí, verificamos las cargas. Sodio trabaja con 1. Acá está, sodio con 1. Le voy a colocar sodio 1. Positivo, y el NO3, todo esto que es el anión, ¿con cuánto trabaja? Vamos a ver. Miren, todo esto trabaja también con 1 negativo. ¿Cómo sabe que 1 negativo? Porque si plata es 1 positivo, para que me dé 0 la carga total, entonces esto tiene que trabajar con 1 negativo. Muy bien, y como las cargas son 1, 1, estas cargas van a bajar, ¿sí?
Acá se posiciona el 1 y acá se va a posicionar el otro 1 debajo del sodio, y como son unos, pues no se aprecian o no se deben de colocar. Y igual acá, la carga de plata es 1 positivo y la carga de cloro es 1 negativo. 1, 1 bajan y ahí está, ¿no? Ya están correctas las fórmulas, Miss, pero usted dijo que siempre debe de haber, pues, una evaluación. Sí, pero acá ha coincidido, ¿no? En la evaluación ha coincidido que 1, 1, pues, no está afectando lo que habíamos obtenido del desplazamiento, ¿no? Bueno, son algunos casos, no todos, en la mayoría, pues los estados de oxidación son diferentes de uno, ¿no? Este es un caso en el que, bueno, digamos ya los estados de oxidación en ambos cation y anión son uno, entonces puede haber casos como ellos, como también casos como este que vamos a ver. Plomo con, el plomo con, nitrato de plomo con dicromato, ¿sí? Vamos a ver. No, este no es dicromato, este es cromato, ¿no? De potasio. Cromato de potasio. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos el cation de plomo, ¿sí? Cation, con el cation de potasio. Entre ellos hay un cambio, ¿sí? De cationes, doble desplazamiento, y me queda de esta manera, ¿cierto? Ya sabemos cómo. Vamos a evaluar las cargas. Entonces tenemos plomo, ¿con cuánto trabaja? Miren, vamos a hacerlo con color verde, no mejor con un amarillo, de repente, no, mejor morado para diferenciarlo. Y aquí vamos a ver, miren, plomo trabaja, este 2 de aquí estuvo antes aquí. Entonces la carga de plomo es 2 positivo, lo voy a poner aquí. Y todo el cromato, ¿con cuánto? Vamos a ver, cromato, miren, este 2 estuvo antes acá. Al anión, entonces este es 2 negativo. Pero como son 2, 2 van a bajar, pero ambos tienen mitad, mitad, mitad. Entonces 1, 1 bajan. Ya, ojo con ello. Y acá en este caso, para potasio, potasio tiene carga 1, muy bien, como sabemos, acá lo sacamos, potasio tiene carga 1. Además ya sabemos que potasio solo tiene un solo estado de oxidación. Y el anión nitrato, que ya lo hemos visto acá, junto con el plomo, ¿no? El plomo está trabajando ahí con su estado de oxidación 2, ya bajado, ¿no? Y este 1 de plomo, que está aquí, está tácito, no se ve. Este es el estado de oxidación de nitrato. Entonces, nitrato trabaja con 1 negativo. Como es 1, 1 bajan, no pasa nada. Ahí están nuestras fórmulas correctas, ¿no? No afecta el 1 no afecta la fórmula. Voy a borrar esto porque esto no debe de estar, ¿ya? Eso lo he hecho para demostrarles, pero no deben de estar. Ya lo borré. Así me quedan las fórmulas de los productos listos y correctos. ¿Listo? Eso también lo borro porque ya no deben de aparecer cargas, nada. Esos son los productos que se formaron. Muy bien, aquí tenemos la reacción de neutralización, ¿no? Aquí las reacciones de neutralización ya las hemos visto cuando hemos abarcado el tema de sales, ¿no? Son reacciones en las que ocurre un doble desplazamiento, ¿sí? Entre un ácido y una base. Recuerden, un ácido y una base. Esto ya lo hemos visto, ¿ya? En la clase de sales, ¿sí? Y como producto de la reacción entre ellos, entre un ácido y una base, va a producir, obviamente, la sal y el agua, ¿sí? Estas sustancias, ambas, como la sal y el agua, son sustancias neutras, quiere decir que tiene su pH 7, ¿ok? Bueno, esto ya no lo vamos a revisar porque ya lo sabemos, ya lo hemos visto en la clase de sales. Bien, pasamos a la reacción de combustión. La reacción de combustión se basa en una reacción exotérmica de una sustancia llamada combustible. O la sustancia combustible, como indica aquí, en esta parte donde dice combustión completa, vamos a ver luego. Tenemos un combustible que ingresa en reacción química con el oxígeno, que es una sustancia llamada comburente, ¿sí? Comburente. Muy bien, ambas sustancias, ¿sí? Con la ayuda de la energía calorífica, ¿no? Van a reaccionar, ¿ah?
energía calorífica. Recuerden que esa es una condición para que se lleve a cabo la reacción de combustión. Si no hay fuego, o sea, si no hay fuente de calor, pues entonces esta reacción no se va a llevar a cabo. Entonces, combustible con el comburente, que es el oxígeno, en presencia de calor, ¿sí?, va a producir dióxido de carbono más agua. Y también se va a liberar el calor. Se libera, por eso dice que es exotérmica, ¿sí? Una característica de esta reacción es la formación de la llama, ¿ya?, que es una masa gaseosa, incandescente, que emite luz y calor y que también está en contacto con la sustancia combustible. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de combustión. Tenemos la combustión completa y la combustión incompleta, ¿no? La diferencia entre la completa y la incompleta, pues es el producto que se recibe, ¿no? Aquí, por ejemplo, le dice dióxido de carbono, ¿sí? Hablamos de CO2, ¿sí? Este es el producto CO2 más agua. Y el calor que se desprende, se libera. Y aquí el monóxido de carbono, monóxido es diferente que el dióxido de carbono, ¿verdad? Más agua. Nosotros ya sabemos cuál es la diferencia a estas alturas, ¿no?, del dióxido de carbono con el monóxido de carbono. Son dos gases contaminantes, ¿sí? Uno es mucho más agresivo que el otro. Obviamente el monóxido contiene partículas, es el más agresivo, contiene partículas diminutas, ¿no?, pequeñas, que se liberan en nuestra atmósfera produciendo el efecto invernadero. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos nuestros productos y nuestras reacciones completa e incompleta. Muy bien. Bueno, bueno, para acotar, digamos que podemos entender de la combustión, podemos entender que es un proceso mediante el cual se va a producir la quema de cualquier sustancia, ya sea sólido, líquido o gas. Entonces, ojo, la quema. Muy bien, la quema de cualquier sustancia. Pasamos. Entramos a las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones se caracterizan porque las sustancias reactivas transfieren sus electrones alterando el estado de oxidación, de modo que un elemento libera sus electrones y la otra sustancia acepta electrones, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos términos importantes dentro de las reacciones redox. Bien, aquí se forman dos semirreacciones, la oxidación y la reducción. En la oxidación se ve que un átomo pierde electrones, ¿sí? Quiere decir que se incrementa el número de oxidación, ¿sí? Y en la reducción, el átomo va a ganar los electrones y por ende va a disminuir el número de oxidación. Entonces aquí tenemos ganancia de electrones para la reducción y para la oxidación, ¿no?, la pérdida de electrones. Ahora, aparece este nombre, agente reductor. Entonces, la sustancia que pierde electrones es el agente reductor. Y la sustancia que gana electrones es el agente oxidante. Muy bien. Entonces ahí tenemos estos términos que lo usamos bastante cuando hacemos balance de reacción por el método redox, que viene a continuación. Muy bien, ahora hablamos acerca de una ecuación química, que viene a ser la representación simbólica de una reacción, ¿sí? La cual indica el comportamiento de los átomos, de los iones o de las moléculas en el proceso de transformación química, ¿sí? Sabemos que en toda reacción se debe cumplir con un balance de materia, ¿sí?, que consiste en que cada lado de la ecuación siempre debe de tener la misma cantidad de átomos para que ésta se encuentre en equilibrio. Muy bien, entonces si vemos aquí esta representación general de una ecuación química o una reacción, vemos que las mayúsculas A, B, C y D vienen a ser sustancias, ¿sí?, y las minúsculas A, B, C y D vienen a ser los coeficientes de balance, ¿sí? Son números enteros, ¿sí? Por lo general, aunque también se puede utilizar en fracción, pero por lo general lo hacemos con números enteros.
Bien, entramos a balance de ecuaciones químicas y como mencionamos en la diapositiva anterior, el balance de ecuaciones debe de cumplir con la ley de la conservación de la materia y debe de haber un equilibrio entre las cantidades reactivos y productos. Quiere decir que deben de estar en iguales cantidades. Vamos a estudiar algunos métodos de balance a continuación, como el método de tanteo y el método redox, ¿sí?, que corresponden al desarrollo de esta sesión. Bien, para desarrollar el método de simple inspección vamos a seguir y tener en cuenta algunas reglas básicas, por cierto, para poder desarrollar el balance de forma breve y rápida, ¿sí? Por ejemplo, primero vamos a evaluar a los metales y a los no metales, ¿sí? Luego pasamos a evaluar a los hidrógenos y finalmente a los oxígenos, ¿sí? Si yo sigo estas reglas voy a lograr el balance de la reacción de forma más rápida. Ahora, si yo no lo sigo, posiblemente sí, pues yo pueda lograr el balance, pero me demore o me tome más tiempo. ¿Listo? Recordemos que delante de cada sustancia en la reacción hay un espacio donde vamos a colocar esos coeficientes. Muy bien, chicos, vamos a pasar a desarrollar algunos ejercicios propuestos utilizando el método de inspección, ¿no? Simple inspección o conocido como el método de tanteo. Muy bien, entonces vamos a balancear aquí las reacciones químicas y luego vamos a colocar qué tipo de reacción es la que le corresponde, de acuerdo a la teoría que hemos reforzado al comienzo de la sesión. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a trabajar con mi plumón rojo y con eso vamos a ir anotando cada coeficiente delante de las sustancias. Muy bien, empezamos entonces. Recordemos las tres reglas, ¿no? La primera, para el tanteo, era analizar a los metales y a los no metales. Después, a los hidrógenos y finalmente a los oxígenos. Muy bien, tenemos entonces nuestras reglas, empezamos. Aquí tengo el elemento potasio, que es un metal, bueno, 1, 1, correcto, pasamos a cloros. Cloro 1, muy bien. Ahora terminamos con oxígenos, acá hay 3, y a los productos hay 2. Entonces yo debo de igualarlos, ¿cierto? Hasta ahorita todo está igual. Entonces voy a igualarlos. Entonces me correspondería convertir este número impar, que es 3, ¿sí?, a par. Aquí le colocaría por 2, ¿no? Sería 6, ya lo convertí a par, porque aquí tengo un número par. No puede quedar aquí impar, ¿listo? Para que sea igual, ambos tienen que ser pares. Muy bien, entonces ahora sí, ya tengo 6 oxígenos. Este 2 multiplica el oxígeno y acá entonces yo le colocaría 3 de coeficiente. Ya tengo aquí 3 por 2, 6 y allá 6 de oxígeno también, ¿no? Muy bien. Ahora, al modificar a oxígeno se modificó también, miren, potasio y cloro. Hay 2 de ellos, ¿no? Entonces acá le colocaría 2. También tendría aquí 2 potasios y 2 cloros. Entonces ahora sí mi reacción está balanceada. Los coeficientes serían 2, 2, 3. ¿Sí? Muy bien. Y el tipo de reacción que corresponde, veamos, un solo reactante, ¿sí?, o una sola sustancia, se está descomponiendo, ¿verdad? Miren, se descompone. Entonces el tipo de reacción es descomposición. Esa es reacción de descomposición. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tengo bismuto, ¿sí? Bismuto 1 y allá tengo bismuto 2. Recuerden que deben de estar iguales a ambos lados de la reacción. Entonces, para que sean iguales, aquí le voy a colocar 2. Ya estamos iguales. 2 bismutos, 2 bismutos. Pasamos a oxígeno. Miren, aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 3 oxígenos. Par e impar. Tengo que convertirlo en par. Entonces, a este impar 3 lo voy a transformar en par. Para eso le multiplico por 2. Sería 2 por 3, 6. Y para este lado, entonces, me tocaría colocarle 3. ¿Cierto? Entonces, ahí ya tengo 6 oxígenos y acá 6 oxígenos. El bismuto ya lo había evaluado, pero se ha modificado con ese coeficiente. Sería 2 por 2, 4. Y aquí ya le había puesto 2 porque empecé por ahí.
Y como es método de tanteo, pues estoy tanteando y voy a borrar este 2, le voy a colocar 4. ¿Sí? 4 bismutos y acá 4 bismutos. Muy bien, ¿cómo se llama nuestra reacción? Si observamos, aquí tenemos un elemento y acá una molécula de oxígeno. Ambos se están combinando, miren, para formar un solo producto. Esto obedece a la reacción de combinación. Entonces aquí le voy a colocar combinación. Muy bien. En la reacción número 3, vamos a ver, tenemos aquí un azufre, acá un azufre, ¿sí? Un bario, dos cloros, acá hay un cloro, entonces para que sean iguales le coloco el número 2. ¿Listo? Pasamos a los hidrógenos, porque ya terminé metales no metales, pasamos a los hidrógenos. Y aquí tengo 2 hidrógenos. Al otro lado de la reacción también 2 hidrógenos. Muy bien, pasamos a los oxígenos, acá hay 4 y allá 4. Muy bien, ahora sí la reacción está perfectamente balanceada. El único coeficiente que le puse, bueno, diferente de 1 es este, ¿no? 2, porque todos los demás son 1. Ya, chicos, es 1 acá. Se asume, ya no hay necesidad de colocarlo. Por esta vez lo voy a colocar para que ustedes sepan que ahí queda un 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo o qué tipo de reacción es esta? Vamos a identificar. Miren, este es un compuesto y este es otro compuesto. Entonces, si se dan cuenta que ha habido un doble desplazamiento, miren, el bario, ¿sí?, ha pasado para el lugar de hidrógeno y el hidrógeno ha pasado en el lugar de bario. Entonces ha habido un intercambio de cationes. Esto se llama doble desplazamiento. Entonces aquí le voy a poner doble desplazamiento. Muy bien, y así vamos a ir completando, chicos, todas las reacciones en clase. Solo de ejemplo estoy resolviendo las 3 primeras, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar al método redox. Muy bien, vamos a pasar a resolver el desafío número 1 mediante el método redox, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Recordemos que las reacciones redox son reacciones pues que presentan una sustancia que reduce y otra sustancia que oxida, ¿no? Entonces vamos a encontrar quiénes son esas sustancias, ¿no? El primer paso sería encontrar los estados de oxidación de cada uno de los átomos que pertenecen a la reacción química, ¿no? Uno por uno, y luego identificar quién es la sustancia que oxida y la que reduce, ¿no? En la parte teórica que mencionamos al inicio de la sesión, vimos que las reacciones redox eran aquellas que ganaban o perdían electrones. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si el estado de oxidación va en aumento, entonces sabremos que estoy en una oxidación. Y si disminuye, sabremos que está en una reducción. ¿Listo? Tenemos que encontrar esas dos sustancias para poder establecer las dos semireacciones y poder hacer el balance. Entonces, empezamos. Sacaremos los estados de oxidación. Recuerden que aquí el oxígeno trabaja con 2 negativo, es conocido, ¿cierto? Entonces, si yo regreso el aspa, este 2 está acá, este baja, recuerden, ¿no? ¿Y por qué no se encuentra el número 2 aquí? ¿Por qué no se encuentra? Porque ha sido simplificado, ¿cierto? Ha sido simplificado, significa que se ha simplificado este 2 y se ha convertido en 1, al igual que este 2 de aquí también ha sido simplificado. Entonces, ese 2 tuvo que haber sido antes 4. Entonces yo saco mi estado de oxidación para el azufre 4, ¿sí? Ahí tengo los dos primeros estados de oxidación. Este es 4 positivo y el otro es 2 negativo. Muy bien, seguimos entonces. Aquí recuerden que todos estos compuestos son neutros, por lo tanto la carga total de la molécula es 0. Este es un ácido oxácido, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno es menos 2 y del hidrógeno es más 1. ¿Cuánto sería la carga de yodo? ¿No? Entonces multiplicamos, recordemos, multiplicamos a ellos 2, sería 2 por 3, 6, y aquí 1 por 1 es 1, entonces tendría 6 menos 1, 5, el estado de oxidación del yodo es 5. Pasamos a la molécula de agua, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2,
y del hidrógeno es más 1, si esto ya es conocido. Aquí en el ácido hacemos lo mismo que hicimos hace un momento, estado de oxidación de oxígeno es menos 2 y del hidrógeno es más 1. Entonces multiplicamos 2 por 4, 8, menos 2 del hidrógeno son 6. Entonces el estado de oxidación del azufre es 6. Y ahí tenemos ya el siguiente estado de oxidación y finalmente el estado de oxidación del yodo, como está en estado libre, es neutro, es 0. Está solito, ¿ya? Estado de oxidación 0. Muy bien, entonces ahora sí vamos a encontrar quién es la sustancia que oxida y quién es la que reduce. Muy bien, si observamos acá el azufre, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El azufre trabaja con 4. ¿Ya? Inicia, el azufre trabaja con 4 y aquí el azufre trabaja con 6. Entonces, miren qué ha pasado con sus estados de oxidación. Han variado. El azufre de 4 a 6 está aumentando, ¿no? Imaginen, inicia con 4 y termina en 6. Está variando, ¿cierto? Está variando. Entonces, significa que aquí he encontrado mi reacción, mi semireacción, ¿verdad? Es una semireacción de oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque está en aumento el estado de oxidación. Muy bien. Y por aquí veo al yodo con 5, ¿sí? Y termina aquí en 0. ¿Qué ocurre? De 5 a 0 ha descendido, ha disminuido el estado de oxidación. Por lo tanto, estaré frente a la semireacción de reducción. Muy bien, y ahí tenemos entonces, esta es la reducción. Y ya teniendo nuestras dos semireacciones, las voy a bajar para poder iniciar el balance. Este es el primer paso, la identificación de las sustancias semireacciones, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vamos a trabajar al azufre con su carga 4 positivo. Y termina en azufre 6 positivo. Muy bien. Luego vamos a trabajar a yodo. ¿Yodo con cuánto? Con 5 positivo. Y acá con yodo molecular. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que la carga del yodo molecular es 0. Ahora sí, balance de materia, ¿no? Acá, vamos a ver, aquí tenemos azufre 1, acá hay un 1 escondido, recuerden, y acá también hay un 1 escondido. Entonces, 1, 1 balanceado. Dije balance de materia, no balance de carga, ¿ya? Acá en la segunda semireacción también balance de materias. Aquí hay un yodo, ¿sí? Acá hay un yodo y aquí hay 2 yodos. Entonces, para que sean iguales, les voy a colocar aquí 2. ¿Sí? Entonces, acá coloco 2. Ahora sí, están iguales, 2 yodos, 2 yodos. Ahora sí voy a pasar a hacer el balance de cargas. ¿Ah? Entonces, aquí la carga es 4 y la carga aquí es 6. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Debe haber una igualdad? Sí, tiene que haber una igualdad. Entonces, para que sean iguales, van a ingresar los electrones. Muy bien, ¿cuántos electrones van a ingresar? Pues los que me convengan para igualar las cargas, ¿no? Entonces, a mí me convendría que entre aquí a donde está la carga mayor, ¿no? Siempre donde entran los electrones a la carga mayor. Entonces, aquí me convendría que ingresen 2 electrones. Multiplico carga por coeficiente. Miren, carga negativa por coeficiente 2. ¿Cuánto me va a dar? 2 negativo. Entonces, esto me va a dar 2 negativo. Le voy a colocar aquí 2 negativo. Con el 6 positivo, ¿cuánto me va a dar? 4 positivo. Entonces, ya se han igualado las cargas gracias a que estos electrones han ingresado. Ahora sí, voy a hacer lo mismo con la segunda semireacción. Multiplico 2 por este 5 y me va a dar 10 positivo. ¿Ya? Entonces ahí tengo la carga 10 positivo para los reactantes, en este caso de la primera semireacción. Y aquí pues la carga es 0, están en desventaja, ¿no? De 10 a 0, ¿no? Entonces, ¿a dónde ingreso los electrones? Pues para que se igualen a donde está el mayor número de oxidación. Obviamente aquí a donde están los reactantes van a ingresar los electrones. Entonces, ¿cuántos electrones me convienen que ingresen para igualar? Pues me conviene que ingresen
10 electrones. Entonces multiplico 10 por negativo, 10 negativo. Este 10 negativo con este 10 positivo pues se van a anular y me va a dar 0 y se va a igualar a esta carga 0. Muy bien, ahora sí, ya tengo listo el segundo paso. Ahora sí voy a eliminar, en este tercer paso, voy a eliminar a los electrones porque ya hicieron su trabajo. Ahora estos electrones tienen que salir, ¿sí? Vamos a eliminar a los electrones y para eliminarlos pues vamos a multiplicar en inversa, ¿ya? Por ejemplo, este 10 electrones, este 10, va a pasar a multiplicar a la primera semireacción. Entonces aquí voy a decir por 10. Y este 2 electrones que son los electrones de la primera semireacción, van a pasar a multiplicar a la segunda semireacción. Entonces los estoy invirtiendo, ¿ya? Los electrones. Ambos tienen mitad, así es que le saco la mitad y aquí me quedaría por 5 y aquí por 1. Estos son mis coeficientes, así es que por estos números voy a multiplicar a las dos semireacciones. Entonces tendría 5 por azufre 4, aquí me daría 5 azufre 4 positivo. Flechita, ya no hay nadie más. Tendría 5 por este azufre 6 positivo, me va a dar 5 azufre 6 positivo, más 5 por 2 electrones me va a dar 10 electrones. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda semireacción. Vamos a multiplicar por 1. Entonces, si multiplico por 1, todo me va a dar igual. Entonces, aquí sería 2 yodo, 5 positivo, más 1 por 10 electrones, pues son 10 electrones. Por aquí 1 por yodo molecular. Muy bien, ahí tenemos entonces. Ya que hemos multiplicado a las dos semireacciones, nos damos cuenta que los electrones, miren, son iguales. Ahora sí, al ser iguales los voy a eliminar. Y ese era el objetivo, ¿no? Eliminar al electrón. Por eso invertimos los coeficientes de los electrones para multiplicar a ambas semireacciones. Entonces, ya tengo los electrones eliminados. Ahora sí, voy a hacer la sumatoria, ¿sí? De los coeficientes, ¿sí? Y los voy a ir ordenando de acuerdo a la reacción general, que es esta, ¿no? Esta es la reacción general y aquí entonces yo voy a ir pasando las sustancias en el orden de la reacción general con sus coeficientes, ¿ok? Entonces, miren, este coeficiente de aquí, 5 azufre 4, le corresponde este azufre 4, le corresponde esta sustancia. Por lo tanto, su coeficiente de esta sustancia será 5. ¿Ah? ¿De acuerdo? Vamos a ir ordenando. Aquí tendría entonces 5. Ahí está, y tenemos este anhídrido, ¿no? Como coeficiente, con su coeficiente 5, ¿sí? Anhídrido, este es anhídrido sulfuroso. Muy bien, entonces pasamos, aquí tengo yodo 5 con coeficiente 2. Este yodo 5, ¿de dónde salió? Salió de este ácido, ¿no? Este es el ácido yódico. Entonces su coeficiente de este ácido yódico será 2. Entonces lo ordeno, aquí sería más 2 ácido yódico. Muy bien, luego más agua. Acá le voy a dejar un poquito de espacio para el coeficiente del agua porque no lo estoy tocando a la molécula del agua, entonces no tiene coeficiente, no le he balanceado, ¿sí? Continuamos, acá tenemos 5 azufre 6 positivo. ¿De dónde salió este 6 positivo? Salió de esta sustancia. Por lo tanto, su coeficiente de toda esta sustancia ácido sulfúrico será 5, de acuerdo a lo que indica el balance. Acá será entonces 5 ácido sulfúrico. Y finalmente el yodo molecular que tiene coeficiente 1, ¿no? Coeficiente 1, entonces aquí le pongo yodo molecular. Listo, chicos, ya lo acomodé cada sustancia con su coeficiente, ¿no? Y ahora sí vamos a ver porque nos faltó balancear al agua. El agua no entró
aquí tiene, o sea, no entró en balance, entonces aquí hay un espacio para su coeficiente. Vamos a encontrarlo. Y ahora el último paso, que sería verificar que estos coeficientes pues sean correctos, es hacer el método de simple inspección, ¿no? Y con eso pues va a salir también este coeficiente que nos está faltando. Muy bien, empezamos. Entonces aquí tengo 5 azufres, ¿sí? Y del otro lado de la reacción tengo también, miren, 5 azufres, balanceado el azufre. Muy bien, continuamos entonces con el elemento yodo. ¿Sí? El elemento yodo acá tiene 2, ¿no? Este 2 afecta 2 yodos y acá también tengo 2 yodos, balanceado. Terminamos con metales no metales, pasamos a hidrógenos, ¿sí? Acá tengo, miren, 2 hidrógenos y acá tengo 2 más, son 4. ¿Y aquí cuántos hidrógenos tengo? Miren, 5 por 2, 10. 10. Y acá tengo 4, ¿no? Acá en los productos hay 10 hidrógenos y en los reactantes hay 4. Tiene que haber 10 también, ¿no? Entonces, aquí ¿cuánto sería mi coeficiente? Mi coeficiente aquí sería 4. Entonces, 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 más 2 de estos hidrógenos, ya tengo los 10, ¿sí? Vemos a los oxígenos, 5 por 2, ¿no? Acá tengo 10 oxígenos más, aquí tendría, miren, 2 por 3 me va a dar 6, ¿sí? Entonces hasta ahí tendría 16, más 4 de acá, miren, son 20 oxígenos. Y acá 5 por 4, 20 oxígenos. Entonces ya mi reacción está balanceada. Ya terminé de balancear y los coeficientes pues me van a dar acá 5, coeficiente 5, coeficiente 2 para el ácido yódico, 4 para el agua, 5 para el ácido sulfúrico y 1 para el yodo molecular. Muy bien, chicos, ahí tenemos entonces nuestro balance por el método redox de esta reacción química. Hemos cumplido con el desafío número 1. Así es que el resto de desafíos lo vamos a hacer en clase. Gracias, chicos, por su atención y espero que puedan resolver los demás ejercicios. Pasamos a la parte final. Muy bien, aquí tenemos la metacognición en la cual vamos a reflexionar acerca de algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué aprendí de esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer las reacciones químicas? ¿Sí? También en qué aspectos de nuestra vida creen ustedes que aparecen las reacciones químicas, ¿no? Y también en qué área de tu carrera podrías aplicar el tema sobre reacciones químicas y todo lo visto en clase. Estas preguntas de metacognición también las vamos a reflexionar durante nuestra clase. Y finalmente, en nuestras referencias bibliográficas nos hemos apoyado en los libros de Brown y de Raymond Chan. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por esta sesión. Les agradezco su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Les deseo muchos éxitos en sus evaluaciones. Que tengan buen día.